Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante, el tema y el asunto del dominio propio. ¿Cuán importante es ese autocontrol en nuestra vida? ¿Y acaso el dominio propio bíblico es lo mismo que el autocontrol que se quiere presentar en la actualidad? Vamos a estar abordando próximamente este tema que te va a ayudar a equiparte en tu liderazgo para que seas de mayor bendición en donde quiera que Dios te haya posicionado. Y te quiero invitar primeramente a que te puedas conectar en las redes sociales a través del mismo nombre Liderazgo Extremo o a través de las plataformas de Redentor 104.1 FM o a través de la radio 104.1 FM. Liderazgo Extremo está contigo para poder equiparte, darte herramientas, y te queremos recordar que si tú deseas que Liderazgo Extremo llegue a tu iglesia, a tu empresa y te podamos brindar talleres que bendigan tu vida, es sencillo, escríbenos liderazgoextremooficial@gmail.com. Escríbenos y te enviaremos la plantilla con los temas y ahí escoges y dialogamos, y si quieres un tema particular lo podemos abordar de la misma forma. Así que vamos a trabajar un poquitito sobre el asunto del dominio propio. Cuando nosotros abordamos el tema del dominio propio, tenemos que entender que si nos vamos desde el punto de vista bíblico, el punto de vista bíblico va a abordar el dominio propio como algo que lo produce el Espíritu Santo. Así que cuando estamos hablando del dominio propio como algo que presenta la Biblia, es importante que puedas entender que tu vida debe estar conectada a la fuente del Espíritu Santo, de Dios mismo, en ese proceso para que puedas practicar un dominio propio que pueda ser efectivo en tu vida, que te pueda ayudar a crecer, a desarrollarte y a que puedas poder hacer las cosas que Dios quiere que hagas conforme a su diseño y su voluntad. No así con este concepto del autocontrol, que el autocontrol más bien busca el poder disciplinarte, el poder controlar las emociones para tal vez, o las pasiones o los deseos, con el fin de que puedas obtener una meta y puedas llegar a un resultado en particular. Entonces, una va buscando más los deseos de Dios cuando se concentra en este concepto bíblico de lo que viene siendo el dominio propio, y el autocontrol tal vez aborde ciertas de ella, pero más va encaminado a una idea de éxito en el ámbito del liderazgo, de la empresa. Y entonces, cuando tú buscas estos términos, tal vez podemos buscar una forma en la que podamos, no son lo mismo, por eso lo queremos dejar claro de entrada, porque en esencia buscan propósitos diferentes. Pero cuando nosotros vamos a reconciliarlos en asuntos que son similares, que el pastor, la pastora, que el líder de empresa, el jefe, el gerente o tal vez el líder de familia puedan todos utilizar en una línea más común, pues vamos entonces a poder trabajar, y va a ser la meta de este programa de hoy, poder abordar tanto lo que es el dominio propio y algo similar a ese autocontrol, para poder entonces llevarlos a reconciliar y poder llevar a estos unos aspectos que pueden ser esenciales para ti. Mira, si nos vamos desde el punto de vista bíblico, una de las palabras que aparece en la Biblia es encreita o encratella. Entonces, encratella va a buscar el control de uno mismo. ¿Pero para qué? Para poder no soltarse a las pasiones y poder abstenerse. Ahora mismo en nuestra vida tenemos que entender que en el liderazgo, una de las cosas que son esenciales en nuestra vida es el asunto de saber de que si queremos éxito, tenemos que saber a qué decirle que sí hoy y a qué decirle que no. Muchos de los fracasos se dan porque no estamos dispuestos a postergar o a mover un placer que en el momento puede ser deseado por uno mismo, pero que requiere que yo lo postergue, que lo deje para después, porque no todo lo que tú deseas necesariamente es malo,
pero hay deseos que muchas veces quieres hacer, de cosas que quieres realizar, pero requiere que tú puedas saltar o sobrellevar o posponerla para que puedas alcanzar algo mejor. Vamos a ponerlo en un ejemplo un poco más sencillo para entonces volverlo a hacer lo más complejo, extenderlo. Si ahora mismo yo te digo que tú quieres estar en una mejor condición física, pero trabajas todo el día y en la tarde, noche no tienes el deseo para hacer ejercicio. Así que la única motivación relevante, o mejor dicho, el mejor momento en donde tú te sientes apto o apta es en la mañana. ¿Qué sucede? Cuando tú te encuentras en ese momento, ¿qué vas a tener que sacrificar de seguro? El deseo de querer seguir durmiendo. Te vas a levantar y tu cuerpo posiblemente va a decir, sigue durmiendo, 5 minutitos más, 10 minutitos más, 15, la alarma. Entonces, tú vas a tener la alternativa de sucumbir a tu deseo y no hacer ejercicio, o poder dominar tu voluntad y decir, me voy a levantar, me voy a dar un baño de agua fría, o simplemente voy a empezar a hacer ejercicio. Lo mismo sucede con algo que es más esencial, la oración. Muchas personas entienden que por su ajetreo el mejor tiempo para orar es en la mañana. Pues entonces, ¿qué hacen? Pues se levantan temprano, pero hay veces que de 5 en 5 cuando viene a ver, ya tienen el ponche, la hora de entrada ahí, justo cerca, o el compromiso que tienen que hacer durante el día. Así que mira cómo lentamente, y en un ejemplo como este, vamos observando que hay momentos en donde tú quieres hacer cosas y tienes que aprender a decirles que no, con el fin de obtener un sí hacia un progreso, hacia lo que tú quieres alcanzar. De la misma forma, el dominio propio, cuando vamos en el concepto bíblico, vamos a ver que la palabra encierra ese ejercicio de controlarse uno mismo. Si uno no puede controlarse uno mismo, si uno no puede dominar sus emociones, ¿cómo vamos a esperar nosotros poder dominar y no dominar? Más bien poder controlar los asuntos que te vas a enfrentar en tu equipo con tu equipo de trabajo, en tu empresa, en tu ministerio. Porque si algo el líder va a enfrentar continuamente son con las voluntades y los deseos de los demás. Entonces, si el líder no puede canalizar las suyas, ¿cómo va a canalizar la de un grupo de personas? Muchas personas fracasan cuando se le delega tareas a personas que no pueden controlar los asuntos que están a su alcance. Y parte de ese control tiene que estar basado en uno. El dominio propio es un tipo de control, pero no es un control de los demás, es un control de uno. Uno tiene que aprender, como dice una frase, uno controla sus emociones, su yo, con ese dominio propio, pero luego a las personas no las maneja con la mente o con la voluntad, las maneja con el corazón, porque con el corazón es que dirigimos a las personas para poder llevarlos hacia un norte seguro, porque si lo hacemos fríamente con la mente, podemos lastimar, podemos ser pragmáticos en el sentido de qué es lo que me funciona más y podemos hacer muy atropelladores, pero eso entraremos ya mismo. Cuando estamos hablando del control del dominio propio, debemos estar claros en un asunto. El dominio propio encierra tu yo. El dominio propio se enfoca en ti. No puedes pretender que el dominio propio es en esencia cómo yo controlo mi ambiente. No, es cómo yo me controlo a mí mismo. Y esa es la tarea más difícil. Mucha gente se frustra porque quieren controlar su ambiente, quieren controlar a las personas, quieren controlar cómo piensan, cómo se visten, cómo hablan, a qué hora empiezan a trabajar, en qué momento hacen las cosas, cómo las hacen. Tenemos como líderes un impulso, un deseo continuo de controlar las cosas. Y líder, hoy te tengo noticias. Mientras te enfoques en controlar lo que está fuera de tu alcance, te vas a enfermar. Mientras trates de controlar lo que está fuera de tu poder, te vas a quebrar, te vas a deshacer, te vas a debilitar, te vas a quemar, te vas a debilitar completamente porque no estás en pleno control de aquellas cosas que están fuera de ti. De lo único que tú tienes pleno control es de ti. Los eventos van a llegar, las noticias negativas y positivas van a llegar, las malas noticias, las palabras hirientes, todo va a llegar a tu vida.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Cuando esas lleguen, tú no puedes controlar la boca de nadie, pero puedes controlar cómo vas a responder, puedes controlar cómo vas a reaccionar, puedes controlar cómo vas a moverte, cómo vas a conducirte en ese proceso. Por eso, líderes, tenemos que estar claro de algo en particular. El control del yo para poder acercarme a la voluntad de Dios es altamente enfatizada en ese concepto del dominio propio que vemos en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento tú vas a ver también estos conceptos. Cuando en el Antiguo Testamento tú vas a ver palabras como en los Salmos, que ahora mismo el controlar la lengua. Ahora mismo tú vas a ver en los Salmos frases como no sé, que no calumnien con la lengua, que se abstengan de dar falso testimonio. El Antiguo Testamento enfoca mucho este concepto del autocontrol, o más bien del dominio propio, en el sentido de controlar cómo uno habla. Porque en definitiva el pueblo judío eran conocidos como el pueblo del libro, pero también había un énfasis fuerte en la palabra, en la importancia de lo que se dice, en la importancia de no hablar en vano. Y Jesús mismo decía no jurar en vano. O sea, estamos viendo que el pueblo judío venía con una idea y una revelación y una tradición que enfatizaba mucho en el poder de la palabra. Hoy en día se ha devaluado el poder de la palabra, por eso hay que firmar contratos. Ya los acuerdos no se dan con mano y se acabó todo con la palabra. Ahora hay que escribir, ahora hay que buscar testigos, porque estamos en una cultura que no respeta la palabra. Y si tú eres cristiano o cristiana y compartes la fe, te tengo que decir algo, líder. La palabra es importante. Jesús dijo, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y entonces eso requiere un autocontrol porque tienes que controlar tu deseo de aprobación, donde tú sabiendo que la respuesta es no, quieres decir un sí, cuando en realidad sabes que no vas a poder cumplirlo. Y eso no es honrado y no debe ser una característica de nosotros como líderes, porque si algo es tan finito y algo que el líder, todo líder debe salvaguardar es su credibilidad. Las personas usualmente cuando te escuchan hablar, creen lo que tú dices, perciben convicción en lo que estás diciendo o perciben, lo está diciendo por decirlo, por cumplir, por sonar bien, por está tapando. O sea, líder, si tú no tienes credibilidad en tus palabras, estás en peligro, tu liderazgo está a la deriva, porque entonces en los momentos cruciales, en los momentos donde hayan retos, donde haya algún tipo de situación o conflicto, vas a optar en definitiva por una cosa: mentir, ocultar. Y la gente no va a poder apoyarse en ti ni poder dar por sentado que tienes los mejores intereses de todo el mundo en tu agenda, porque van a optar de que tú vas a buscar el tuyo propio. Por eso estás dispuesto a mentir con el fin de poder obtener resultados. El tener dominio propio implica en que yo me puedo canalizar y yo puedo controlarme en momentos de presión, en momentos en donde la situación está tan delicada y la gente pierde su estado de tranquilidad, donde las personas están alteradas. ¿Acaso el líder puede mantener su temple? El líder debe ser una persona que se pueda controlar. Hay momentos como líder que vas a enfrentarte con escenarios donde las personas te van a hablar áspero, te van a insultar. Y así como esta semana alguien se me acercó y me decía, ¿cómo yo puedo manejar? ¿Cómo podemos ser personas amables cuando las personas no lo son o cuando otra persona no lo es? Y me hablaba de un caso particular que le estaba, estaba, con el que estaba teniendo este conflicto y este dilema. Y yo le dije, ¿qué sabes lo que pasa? Que en el momento en que tú seas una persona malcriada, utilizar una palabra aquí en Puerto Rico, una persona que maltrates con tus palabras, igual que quien lo ha estado haciendo, ya no va a haber una sola persona malcriada o mala, van a haber dos, porque te habrás puesto igual, te habrás convertido igual que aquello que no apruebas o que estás en desacuerdo. Con el fin de defenderte, te convertiste igual que la otra parte. Y se requiere del dominio propio, que yo puedo controlar mi impulso de querer responder
ojo por ojo y diente por diente. Puedo controlar mi sentido de venganza, porque el líder debe controlarse y debe saber que no puede estar moviéndose como la ola. Ahora me conviene mentir, miento. Me conviene ahora ser malcriado, malcriada, pues entonces lo soy. Tengo que intimidar ahora, pues voy a intimidar. Y entonces tenemos una personalidad que va bailando según la música que le pongan. Y eso la sociedad lo quiere llamar como versatilidad. Eso no es versatilidad, eso se llama falta de carácter y falta de integridad. O sea, cuando tú no puedes mantener una misma postura, que en este escenario con estas personas digo sí, pero con este otro grupo digo que no estoy de acuerdo, entonces hay una carencia de dominio propio y de transparencia, porque entonces no puedes controlar tu impulso de querer ser popular, y lo popular lo que implica es que tú estás dispuesto a hacer lo que sea por el aplauso y no a la inversa, de tener un carácter sólido que te sostiene y te mueve y a pesar de los contratiempos o las situaciones que te pueda provocar tu convicción, tú estás dispuesto a sostenerla, porque tu dominio propio no es solamente, no se queda en un pensamiento de algo que yo creo, es que el dominio propio es el que me sostiene, el que me planta para yo ser firme en medio de esa creencia. El Salmo 1 es clave en esto, que ahora mismo dice que el bienaventurado aquellos y aquellas que ahora mismo pueden confiar en la palabra de Dios y meditan en ella día y noche y son plantados como un como un árbol junto al río. Pero cuando tú buscas la palabra en su raíz, no dice plantado, dice trasplantado. ¿Y qué quiere decir esto de trasplantado? Es que tiene la idea de que ese árbol estaba en otro lugar, en este caso, lejos de los ríos, y entonces lo arrancan de raíz y lo plantan justo al lado de donde están los minerales, el agua y todo lo que necesita para crecer fuerte. Se requiere que seamos trasplantados para ser plantados y un árbol plantado no es fácil de mover. O sea, ahora mismo, no importando si tú talas un árbol, si las raíces están bien plantadas, tú y yo sabemos qué sucede, vuelve a crecer a la larga. Entonces tú y yo tenemos que tener claro que cuando tú tienes raíces, tú puedes pasar por eventos o escenarios dolorosos o escenarios de traición o de aparentes derrotas. Sabes que vas a poder germinar, vas a poder crecer nuevamente, vas a poder florecer porque tu carácter te va a mantener centrado y centrada. Y una palabra que tú vas a ver de continuo en el Salmo 22, cuando tú vas observando que el salmista está pasando por un momento de dolor y de sufrimiento, que canta y narra unas palabras que Jesús las dice en la cruz, Eli, lama sabactini, o según la traducción que tengas, que ahora mismo, ¿qué es lo que dice finalmente? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta persona estaba pasando por un proceso donde se sentía abandonado y abandonada por Dios, en este caso el autor. Y entonces esta persona va a encontrarse en ese momento de confusión, de temor, donde no percibe la voluntad de Dios. Pero dentro de su queja, responde con un agradecimiento. Presenta su caso, pero él dice, yo puedo ver lo que estoy viendo, un choque entre su creencia, entre su teología y la experiencia de vida que está en ese momento atravesando, que da a entender que tiene enfermedad, que tiene dolor, pero ¿qué va él a presentar? Él va a presentar lo siguiente: yo he visto, yo he escuchado de tus bondades, de lo que has hecho por los antepasados, y ese mismo Dios a quien mis antepasados disfrutaron, yo lo voy a disfrutar también. Pero él puede tener un dominio de sus emociones, donde en un momento está hablando, mira, me siento hasta como un gusano, dice el Salmo, pero dentro de esa situación él dice, yo puedo confiar, yo puedo fundamentarme y poner mis raíces en el Dios verdadero que no me va a fallar. Y cuando tú tienes una convicción clara de quién te llamó, tu dominio propio tiene de dónde agarrarse y tiene una razón de ser, porque muchas personas no ven la razón por la cual hay que tener dominio propio, porque no hay una misión clara en sus vidas. Ahora mismo, si tú sabes hacia lo que tú aspiras como líder, pues entonces tú puedes encontrar razones y motivos para practicar el dominio propio. El dominio propio tiene razón de ser cuando tú puedes ubicarte en tiempo y espacio y entender de que el dominio propio es el que te va a evitar de tú decir palabras que tú puedes pensarle que no van a tener ninguna relevancia. Y sabes que las palabras, ahora mismo eso es como la pasta que tú utilizas para lavarte y limpiar y cepillarte los dientes.
Una vez tú sacas la pasta del tubo, trata de introducirla nuevamente. No puedes. Es muy complicado tú poder tratar de, una vez sacas pasta, poder volver a introducirla nuevamente luego de que te cepillas los dientes. ¿Por qué? Porque ahora mismo las palabras no son tan diferentes como ellos. Una vez salen, son difíciles o casi imposibles. Es más imposible en el caso de las palabras, el tu poder realmente recuperar esas palabras del daño que hayan hecho. Por eso es que el dominio propio te va a llevar a controlar, porque sabes que hay un fin, y ese fin, esa meta, implica que yo no diga unas ciertas cosas. El dominio propio me va a evitar a mí el cruzar unas líneas sentimentales y acciones que pueden ser perjudiciales para la familia, para el ministerio y para la empresa. Es que sabe que hay unos compromisos de por medio, y él va o ella va a cimentarse en esos compromisos y va a decir, yo no voy a moverme de esto. Y la gente siempre está hoy en día promocionando el próximo paso, el próximo movimiento, pero hay veces que el éxito implica en mantenerse donde uno está. Hay veces que el éxito va a depender de que tú te puedas cimentar en donde estás ahora mismo y permanecer. Y esa palabra como que hoy en día se ha perdido, y la cultura como que quiere saltar o obviar esa palabra, permanecer. Siempre hay un sitio donde hay que ir, siempre hay otro paso que hay que tomar. Pero ¿qué tal cuando te dicen, el éxito va a estar en el momento en que tú entiendas que ya llegaste a un lugar correcto y tienes que permanecer ahí? Y eso es complicado en una generación que siempre está buscando una nueva experiencia, en una generación que siempre está buscando el nuevo placer. Tú vas a ver hoy en día que siempre cuando tú ves anuncios de viajes, a ti lo mágico, para usar una palabra, no está en el avión en el que te estás montando. Lo mágico, lo extraordinario, no está en la comida diferente de otro país. Es que te están vendiendo una experiencia, una transformación. Te dicen que cuando viaje, mientras más viaje, pues tu vida cambia. Y no debatiendo con esa idea, sino que más bien viendo cómo se venden los conceptos, cómo te muestran unas tenis, un maquillaje, y esto es lo último, y te están vendiendo una idea, una fantasía. Entonces, siempre en esta cultura actual de compra y de salir a buscar lo nuevo, y aún hasta en nuestros discursos, en las predicaciones, hasta dentro de nuestras propias iglesias, siempre el próximo paso, siempre lo próximo. Sí, no es que no haya los escenarios, pero en la vida no todo es cruzar al otro lado. Hay otros momentos en donde la instrucción fue permanece, mantente. Y entonces hay cosas en la vida, hay enseñanza, hay personas que no hay que estar cambiando, sino hay que aprender a vivir y a conectarse. Pasa en los matrimonios. Ahora mismo el matrimonio, los que están ahora mismo en relaciones saben que ahora mismo tú estás con esta persona y el pacto es de por vida. El dominio propio me lleva a mí a poder saber que yo puedo amar a esta persona en sus días buenos y en sus días malos, porque más allá del sentimiento está el compromiso. Por eso el líder, que tienes que aprender a controlarte, o si no, alguien o otra cosa te va a controlar a ti. Y eso es importante que lo tengas claro y clara, líder, que me estás escuchando, porque aquí creemos en el liderazgo del hombre y de la mujer. Si tú no te controlas a ti mismo, las circunstancias te van a estar controlando a ti, la gente te va a estar controlando a ti. O sea, como líder, tienes que saber que es la presión de la gente la que te va a llevar a ti o a poder crecer o a poder estrellarte. ¿Por qué te van a poder llevar uno a la otra? Porque tú puedes utilizar la presión que la gente te quiere poner para tú reflexionar y poder evaluar, pero no basar tu decisión en la presión. Hay veces que lo que la gente está pidiendo es lo correcto y veces que no. Entonces, como líder, tienes que tener un criterio de ética y de moral que tú puedas evaluar las situaciones y ver qué es lo que conviene en ese momento. Entonces, cada cual va a ver las decisiones que están delante de ti bajo su propio foco. Entonces, el líder tiene que saber que el que es responsable de tomar la decisión correcta eres tú. No puedes vivir la vida, ay, porque todos querían que se tomara la decisión de comprar aquel terreno, porque todos querían coger el día libre.
hay veces que tienes que tomar la decisión que no es popular. Y hay algo que tienes que desarrollar, líder, y es el coraje y la valentía de en momento dado ser la persona que toma la decisión menos agradable. Hay veces que el líder tiene que tomar postura y decir, yo sé que todo el mundo quiere tomar una decisión y es bueno ser democrático, pero la historia, el estudio de la Biblia, las ciencias nos han demostrado que en momentos dados la mayoría están equivocadas. Por eso es que estos asuntos democráticos hay que tomarlos con cuidado. Uno tiene que saber escuchar como líder, tenemos que saber escuchar, pero tenemos que tener la capacidad de poder filtrar, porque por algo tú eres el líder. Tú no puedes pensar solamente en lo que tú quieres, tienes que pensar en lo que conviene a la mayoría. No puedes pensar solamente en lo que quiere la mayoría, hay que pensar en lo que conviene. Y la Biblia está llena de escenarios en donde muchas veces el pueblo estaba equivocado, la gente estaba errada. Y esto no es una invitación a ser tiranos y tiranas, que ahora mismo, no, lo que yo digo es lo que es y no puedes escuchar otras opiniones. No estamos diciendo eso, pero el dominio propio es el que te va a llevar a ti a controlar tu deseo de ser aceptado o aceptada en todas las decisiones que vayas a tomar, porque te tengo noticias, líder, nunca vas a poder complacer a todo el mundo. No vas a poder complacer a todo el mundo. Si hay un grupo de 3, 4, 5 personas, tal vez, pero mientras haya más personas, más complejo es. Es difícil poder buscar una o tomar una decisión que a todo el mundo le baste. Y eso yo creo que los líderes que llevan un poquitito más de tiempo entendemos o hemos aprendido. Y si eres nuevo en el liderazgo, no te preocupes, lo vas a conocer, lo vas a descubrir. Es importante entender que si no puedes controlarte, hay veces que nosotros como líderes tenemos una inclinación por la aprobación. Ahí hay personas que somos personas que buscamos que siempre estemos de buena, que siempre tomemos la decisión bonita, pero eso no es real en el liderazgo. Eso es bonito en las películas, eso es lo que todo el mundo espera de un líder, pero mira, arquetipo fantasioso. Ni siquiera Jesús lo logró. Lo vas a lograr tú, amigo y amiga. Ni el mismo Jesús, Hijo de Dios, pudo complacer, al contrario, decepcionó muchas veces. Jesús decepcionó muchas veces, pero su dominio, el dominio que él tenía y el autocontrol también, lo llevó a él a poder moverse por la toma de decisiones y decir, ahora conviene moverme al norte, aunque esta mayoría de gente me quieren hacer rey ahora, no es el momento de ser rey, es tiempo de continuar. Decepcionó. No se dejó llevar por la presión. La tentación, mira, haz esto. Le ofrecieron gloria sin cruz, gloria y éxito sin sacrificio. Y eso es tentador, pero eso es peligroso, porque solamente cuando tenemos autocontrol y el autocontrol se desarrolla en el fuego, se desarrolla en los momentos donde hay que tomar decisiones cruciales, que es parte de la madurez. Cuando dejamos de ver la vida fantasiosa con muñequitos y entender que la vida hay que tomar decisiones que en momentos su resultado para que pueda ser bueno a largo plazo, al principio puede ser agrio. Para ti y para los demás se hace. Los que han estudiado saben que tienes que sacrificar años para tú poder alcanzar un grado, un certificado, una certificación que te dé credibilidad en el plazo, pero tú, en el área donde tú quieres desarrollarte. Pero si tú no eres capaz de poner tu parte y dominarte y levantarte para ir a esas clases, estudiar, hacer tu trabajo, que esperamos porque, oye, sabemos que no es solamente obtener el grado, no es tan solo eso, es también tener el carácter de disciplinarte, de leer cuando no quieres leer, de estudiar cuando no quieres estudiar, de hacer trabajo cuando tu deseo inicial no es. Se requiere consistencia, pero la consistencia sin autocontrol es imposible. Es imposible. Da Vinci decía incluso que nunca tendrás un dominio mayor o menor sobre algo más que sobre ti mismo. Por eso es que es tiempo de que hoy como líder tú puedas evaluar tus alternativas. Y ahora mismo quiero hablarte a ti, pastor, pastora. ¿Quieres cambiar a la gente, cambiar su forma de pensar? Solamente hablando, diciendo no lo vas a lograr. El púlpito dirige a la iglesia, por supuesto. El lugar donde la proclamación de la palabra se da es de alta influencia, por supuesto. Pero la palabra acompañada de ejemplo
de encarnación, de un reflejo de lo que se dice y lo que se hace, una correlación, no una contradicción, sino que cuando el líder está hablando y el líder habla y hace, eso entonces es una combinación poderosa. Porque bonito hubiese sido Jesús. Ay, mira qué bonitas palabras. Bienaventurados los que lloran porque van a ser consolados. Bienaventurados. Eso es bonito y seguimos con las bienaventuranzas. Pero Jesús no solamente vivió el consuelo del final de la bienaventuranza, también vivió el inicio de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Jesús lloró, sufrió, obtuvo los consuelos, pero también pasó por la primera parte, porque no puedo llegar a la B si no he pasado por A. Entonces tenemos que tomar el dominio propio y decir, yo necesito controlar mis impulsos. Y muchas veces mi yo quiere ser en el liderazgo, vamos a utilizar la palabra que queremos ser vagos, en el concepto de que queremos solamente hablar, queremos enviar las cosas, no, el líder tiene que controlar y en saber que hay veces que no basta con una instrucción. Hay veces que te tienes que levantar y enrollar las mangas y decir, vamos a enseñarle a estas personas cómo se hace. Pero es fácil enviar un videíto, enviar un mensaje de voz. Hay que hacer, hay que construir, hay que montar, hay que desarrollar, pero ¿en qué momento tú te vas a sentar a evidenciar? Porque en el pastorado tiene que haber una correlación de dos. Ah, pero ¿qué hacemos con las empresas? Bueno, como líder tienes que saber algo. Sí, en una empresa, en un ámbito laboral, tú contratas personas para que hagan un trabajo. Aquí la dinámica cambia, pero eso no implica que ahora mismo en el proceso de trabajo y de tarea, yo voy a ser una persona que simplemente no voy a medir mis palabras y voy a herir y voy a estar aplastando a las personas o hablándoles rebascado cuando no me gusten las cosas como las hicieron, sino que el mismo liderazgo me lleva a mí a aprender a controlar mis reacciones para entonces yo ahorrarme explicaciones. Y eso Remy Sasson lo dijo en una ocasión, que ahora mismo cuando yo puedo controlar mis emociones, yo puedo entonces ahorrarme explicaciones, arrepentimiento, disculpas. Y esto implica que yo tengo que aprender a controlar mis palabras, porque el jefe o la jefa, la encargada, cuando solamente está dando instrucciones y no se pone en los zapatos, carece de empatía. Porque, oye, el dominio propio que tiene que ver con la empatía, sencillo, porque ahora mismo hay veces que yo me tengo que forzar a ponerme en los zapatos de otra persona. Hay veces que yo no quiero, porque estoy molesto, porque estoy molesta ahí, en el caso de ustedes, féminas como líderes, tienen que aprender en momentos dados a decir, aunque quiero decir dos o tres, quiero tomar decisiones punitivas, yo tengo que aprender a ver si yo fui claro en el proceso del mensaje, si yo tomé la mejor dinámica de instrucciones, qué yo hice, cómo lo manejé. Entonces el líder requiere de mi parte, yo decía en momentos dados, no voy a moverme bajo coraje, no voy a empezar a buscar culpables, que esa es parte de, tenemos que aprender a no vivir la vida buscando culpables, tengo que controlarme, porque siempre va a haber un culpable, siempre va a haber alguien que pueda hacer más y pueda hacer menos, siempre va a haber alguien que yo le puedo decir, debió haber hecho esto, debiste tener iniciativa, siempre podemos culpar a alguien. Si como líderes fracasamos cuando no damos las instrucciones claras, también fracasamos cuando, tras que no tuvimos la organización para dar instrucciones claras, entonces culpamos a la gente por no tener iniciativa. Y eso, líder, tienes que aplicar el autocontrol y el dominio propio para entonces poder decir, no conviene sentarme a buscar culpables. ¿Qué voy a hacer para remendar o cambiar esta dinámica? Porque entonces cuando vives la vida buscando culpables, parte desde un lugar del egoísmo y del orgullo, porque no puedes encontrar fallas en tu lógica, no puedes encontrar fallas en tu estrategia. No, todos son la gente. Entonces, si tú sabes que la gente, que tu equipo carecen de unas habilidades y unas destrezas, ¿por qué no has hecho nada al respecto? Y solamente te enfocas en regañar, en humillar y en seguir dándole cantazos, cantazos, porque a cantazo aprende el burro. Número uno, no estás bregando con burro.
Hay veces que la gente no es el problema, es tu comunicación la que tiene el fallo, porque das por sentado que tu idea es la más clara o que tu plan es el que no tiene boquetes, el que no tiene deficiencias, el que no tiene errores. Y hay momentos en donde tenemos que sentarnos y escuchar primeramente, y esto es una estrategia clave, porque parte de los fallos de los líderes es que siempre queremos estar hablando. Como líderes siempre queremos hablar. Como líderes siempre queremos tener la primera y la última palabra. Somos los alfa y las omega en nuestras conversaciones. Queremos ser quienes tengan la batuta en la entrada y quienes la tengan al final. ¿Cuándo va a llegar el momento en donde nosotros como líderes nos vamos a callar y vamos a escuchar lo que todo el mundo tiene que decir y al final hablamos? Eso suena fácil, pero es más difícil practicarlo, porque implica que yo tengo que entonces controlarme, es que tengo que reconocerle que la gente tiene algo que decir, de que sabe que no soy el único cerebro en ese salón o en ese cuarto de ese conference room, de ese salón de conferencia, o que yo no soy el único en esa iglesia que tiene un cerebro. Implica de que puede ser de que la gente tenga la razón. Entonces, el doctor Bob Chope decía que no siempre uno puede controlar el viento, pero tú puedes controlar tus velas. O sea, por más que tú trates, líder, y tú delinees y hagas planes, vas a ver cómo la vida, cómo los eventos, cómo las circunstancias te los van a desboronar. Eclesiastés, tú lees el libro de Eclesiastés y es un continuo recordatorio. La vida se te va a estar riendo cada vez que pienses que tienes todo ya controlado, que lo tienes todo ya resuelto. Mira, el que no trabaja recibe, el que se planifica termina en el mismo punto que el otro. Te vas dando cuenta que es una reflexión de que en la vida te vas a enfermar y tienes que aprender a controlar y entenderle que no eres Dios en todo esto, líder. El dominio propio me lleva a mí a entenderle que yo dependo de Dios, de las cosas que voy a hacer en mi ministerio, en el pastorado, en lo que estoy realizando en la familia. El dominio propio implica que cuando quieras decirle algo a tu esposo o tu esposa que es de sumo que requiere ser hablado, pero estás en una actitud de herir, de lastimar, entonces yo me controlo, yo me aguanto, yo digo, espérate, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma? Como dice aquí en Puerto Rico, para los que nos están escuchando de otros países, aquí hay un pueblo que se llama Ponce y tenemos un refrán que dice que hay más de una ruta para llegar a Ponce, hay más de un camino. Entonces yo tengo que saber por qué otro lado yo puedo llegar. Y entonces tener esa dinámica de compasión. Entonces el dominio propio me va a llevar a mí a no partir de la ira, del egoísmo, del yo y poder centrarme en aquellas cosas que son de suma importancia. Porque si hay algo que Pedro, cuando tú lees las cartas en segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, te va a hablar de la templanza y cuando tú buscas las raíces está haciendo asociación a lo mismo. Porque es imposible. O sea, ahora mismo estos titanes en la iglesia originaria resaltaban el dominio propio como esencial, porque un líder que se mueve por impulsos es lo más peligroso que puede haber. Tú puedes tener la mejor preparación, pero si eres impulsivo, vas a echar todo a perder. Eres una llama de fuego cerca de muchos papeles, vas a quemar todo. Tienes que entender que las personas necesitan líderes que puedan controlar esa pasión y saber y canalizarla, porque el dominio propio no es solamente controlar o tragarse algo y decirme, me quedo con esto y no es solamente eso. Es que el dominio propio implica que yo puedo canalizar mis emociones. Yo puedo entonces pensar en un escenario mejor, en un escenario más conveniente y decir, bueno, por esta ruta me puedo ir. Entonces, líder, tenemos que saber que el secreto del éxito va a estar en poder saber utilizar tu dolor y los placeres, utilizar todos esos deseos y poder canalizarlo. Así como tú puedes recibir madera, pero entonces hay que darle forma, hay que mira, Puria, si quieres una figura, o más bien si quieres poder construir algo, te pueden dar las piezas desmanteladas o separadas, dependiendo de lo que quieras construir o quieras hacer, y tú empiezas a construir, a montar y elaborar.
Las cosas van a llegar a tu vida y tienes que aprender a saber seleccionar qué va aquí, qué va allá. Ahora mismo tú tienes deseos de éxito. Eso es bello, eso es hermoso. Qué bueno que tengas aspiraciones. Pero entonces, ¿cómo vas a utilizar ese deseo? Porque ese deseo de querer tener éxito, yo lo puedo entonces llevar y utilizarlo como un impulso o un propulsor para yo llevarme por el medio a toda persona que se me pare de frente. ¿Ves? De la misma forma, yo puedo tener éxito, el deseo de querer crecer, pero si yo parto de un lugar de egoísmo, yo voy a expandirme de tal forma que voy a empezar a asfixiar a las personas que me rodean. Y entonces tienes que saber qué es lo que estás buscando realmente, qué es lo que tú estás buscando alcanzar como líder. El dominio propio implica que cuando tú quieras tener venganza o quieras hacer o poner en práctica actos de venganza, porque personas que estuvieron en tu inicio, que esto es algo que se ha metido tristemente hasta en el mismo evangelio, donde la gente dice, ah, solamente comerán conmigo aquellos que estuvieron conmigo pasando hambre. Eso no es el evangelio, eso no es Cristo. Hay que aprender a tener dominio propio y someter ese orgullo, ese deseo de venganza y aprender a clamar y decir, oye, ¿sabes qué? No saben lo que hacen. Ah, pero para eso hay que tener amor y hay que tener dominio propio. Es no buscar cómo yo pisoteo y cómo yo tomo venganza. Es poder yo asumir mi rol en medio de y decir, tengo que poder dominarme a mis deseos y mis dolores. Porque el que vive dominado por sus dolores va a terminar hiriendo a los demás, va a terminar sacándole los ojos a los demás, va a terminar cortando orejas. Y esto fue algo que Jesús tuvo que trabajarla. Por eso es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque la cobardía es la que lleva a uno a mantenerse paralizado, o es la cobardía la que lleva a la gente a hacer daño a espaldas, a hablar mal de otro. Y el dominio propio me lleva a controlar mi lengua y a hablar las cosas de frente y no moverme por impulsos de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y pudiésemos abundar en las dos, pero hoy el tema es en el dominio. Tenemos que entender de que es parte de lo que Dios ha dado. El autocontrol se puede desarrollar con muchas prácticas, experiencia, pero el dominio propio que viene del espíritu es el que te va a equipar para poder sostenerte en el camino particular que Dios tiene en tu vida, en las rutas que no son rutas comunes, sino en los caminos que son particulares en el trabajo de Dios en tu vida. Así que líderes, te invitamos a que tú puedas reflexionar en el día de hoy y hacerte la pregunta, ¿en qué áreas de mi vida yo necesito poner en práctica el dominio propio? ¿Acaso soy una persona que cuando me molesto siempre tengo que meter la pata antes de meter? O sea, ahora mismo siempre tengo que herir, siempre tengo que sacar en cara, siempre tengo que reducir el trabajo de otra persona. Necesitas dominio propio. Pídeselo a Dios y ponte a practicar autocontrol. Ahora mismo eres una persona que te mueves por tus pasiones, tus deseos y te pones a mirar para donde no tienes que estar mirando. Y mirando y entrando a lugares donde no hay que estar entrando, necesitas dominio propio y poner en práctica autocontrol. ¿Y cómo va a funcionar el autocontrol y el dominio propio? Bueno, el autocontrol, que es lo que está más en tu poder. Piensa en las consecuencias si tú sigues por ese camino. Visualízate con esa misma mente que fantasea y que busca hacer daño y que busca, ponte a pensar en el daño irreversible que va a tener esa decisión. Y luego clama a Dios por ese dominio propio, que es el impulso de parte de Dios para que tú puedas poder tener esa fuerza, porque el autocontrol por sí solo en muchas cosas es útil, pero en muchas no, porque todo depende en el ámbito en que lo estás llevando, porque el dominio propio espiritual, en lo que son los elementos como tal espirituales, tú necesitas el dominio propio, pero para entrar en dieta necesitas entonces autocontrol, eso depende de ti. O sea, a veces le estamos pidiendo a Dios que nos cierre la boca y que no comamos tanto dulce. Mira, sabes que tienes que practicar el autocontrol, pero el dominio propio viene en otras dimensiones del carácter y del llamado de Dios para que puedas soportar y mantenerte ahí fijo y enfocado en lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Así que, recapitulando para ir concluyendo, dominio propio viene de parte de Dios, el autocontrol tú lo desarrollas. Necesitas las dos. Hay que pedirle a Dios el dominio propio,
para poder tener ese carácter que nos lleva al otro lado, pero el dominio propio, que es el que vamos a estar poniendo en práctica diariamente, en nuestro alcance, en nuestra fuerza, porque está lo que depende de nosotros y está lo que depende de Dios. Así que pongamos estas dos dinámicas en su lugar y busquemos alcanzar liderazgo que sea más saludable, y pedimos al Señor que te ayude, y le vamos a pedir al Señor un momento de oración en este programa para pedirle a Dios que te ayude con el dominio propio, que depende de Él, y que te dé la sabiduría para poner en práctica el autocontrol. Eterno Dios, bendice a cada líder en este momento que está escuchando este programa, que está conectado en las redes. Dale dominio propio, ayúdale a poder recibir de tu espíritu esto que solamente viene de parte tuya, que es desarrollo de un don que viene de parte tuya, que puedan tener ese carácter que les impulsa al otro lugar y que puedan avanzar y ir en progreso y en avanzada conforme a lo que tienes en sus vidas. Están en tus manos, Dios de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, líderes, te invitamos a que puedas compartir este programa, que puedas echar mano de este proyecto que es Liderazgo Extremo. Te queremos recordar que estamos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te recordamos que echa mano de esta información y recuerda que debemos invertir en nuestro liderazgo, debemos invertir en lo que estamos haciendo, porque tenemos que buscar el poder ser cada vez una mejor versión conforme a lo que está en nuestro alcance, el poder equiparnos, en buscar información, el poder escuchar otras voces en el liderazgo para que podamos crecer y ser más efectivos y efectivos en lo que están haciendo, líderes. Así que te invitamos a que Liderazgo Extremo, si tú quieres que llegue a tu iglesia, a tu empresa, contáctanos, liderazgoextremooficial@gmail.com, escríbenos, o a través de las plataformas de Liderazgo Extremo. Te recordamos que estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, así que contáctanos en todas las diversas redes y sé parte de este espacio de los líderes, donde buscamos conectar con lo que Dios tiene con nuestras vidas. Así que nos vemos el próximo sábado, este mismo horario. Quédate pendiente, que tenemos muchos invitados que vienen por ahí los próximos sábados. Así que esto sea de bendición para ti y para tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo grandemente. Repite conmigo esta palabra. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.